Bueno, muy buenas noches. Les habla su instructor Germán Augusto Hernández, instructor vocero y técnico de la ficha 26 27 060 61 62 y 63. Hoy iniciamos la fase 3 de ejecución de la etapa lectiva en las competencias a nivel técnico. Ya ustedes iniciaron con competencias en bilingüismo y la semana anterior con una evidencia de cultura física, pero esta semana arrancamos precisamente con evidencias de tipo técnico. Para esta semana se tiene programado esta semana y dentro de 15 días, pues la semana entrante nuevamente tienen con evidencia de cultura física, pero vamos a tener dos evidencias para trabajar. Para esta semana, la creación de los objetos de la base de datos NoSQL y la elaboración de la base de datos, que sería para dentro de 15 días. Entonces, lo primero que voy a explicar, obviamente, es la primera parte o la primera evidencia a entregar durante esta semana. Vamos a trabajar bastante de manera práctica para que ustedes tengan bastantes recursos para trabajar con esta parte. Bueno, como siempre, saludos, socialización, explicación del tema, dudas o inquietudes, conclusiones y compromisos. Para esta semana estamos en la fase 3 de ejecución. Los resultados de aprendizaje asociados son construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos, crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. La evidencia a entregar, son creación de los objetos de la base de datos NoSQL y una evidencia de producto, elaboración de la base de datos, elaboración de las bases de datos. Voy a colocar acá la primera evidencia, iría desde, voy a colocar acá para que lo tengan presente, primera evidencia, sería del 7 al 13 de 8 del 2023. Y la segunda evidencia, que obviamente tendremos sección también para ello, sino que todo esto se relaciona, la tendríamos entonces a partir del día, esta está del 7 al 13, la otra semana está del 14 al 20, esta sería del 21 al 27. Sería del 21 del 08 del 2023 al 27 del 08 del 2023. Lo manejamos así para que ustedes tengan, por ejemplo, como la otra semana es otra evidencia de cultura física, pues van a tener, por ejemplo, para esta evidencia de creación de los objetos de bases de datos NoSQL, pues tendrían esta semana, obviamente de acuerdo a lo que está programado en el cronograma, pero pues tendrían plazo también hasta la otra semana, que van a ver que no es complejo lo que tienen que entregar. Y obviamente la siguiente, para trabajar también. Entonces, posiblemente, y si yo veo que en el transcurso de la siguiente semana tenemos que abordar tema mucho más frente a esto de lo que vamos a desarrollar hoy y esta otra semana, pues entonces revisaré otras sesiones adicionales. Vamos a ver qué tanto nos alcanza el tiempo, porque la idea, como les digo, es totalmente práctico para que ustedes tengan bastantes recursos para entender, obviamente, lo que vamos a trabajar de bases de datos no relacionales y cómo se aplican y cómo se trabajan, que es bastante. Bueno, para la primera evidencia que está programada nuevamente, lo menciono, del 7 al 13, que es la creación de los objetos de la base de datos NoSQL. Dice así: evidencia de desempeño, creación de los objetos de la base de datos, tal cual como lo pide la evidencia. Dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo bases de datos NoSQL. Ustedes pueden ir a mirar el componente formativo. Igual yo les traigo acá, obviamente, un resumen y, pues digamos, mejor elaborado frente a lo que está allá, pero pueden revisar, obviamente, el material y, obviamente, pues la práctica, que es lo más importante. Los elementos para tener en cuenta en el documento es que siga las normas básicas de presentación
un documento escrito, es decir, debe tener como mínimo nuevamente portada, introducción, objetivo, las sentencias que vamos a mirar hoy, ¿cierto? Eso es lo que debe tener. Acá debe realizar una sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro que contenga placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Eso es lo que ustedes van a realizar. Y realizar una sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección y actualizar los datos de la colección. Los lineamientos de la entrega, un documento con la información obviamente descrita, la extensión libre, pues preferiblemente obviamente en PDF y, por supuesto, el archivo JSON con sus respectivos, con sus respectivas sentencias, precisamente con lo que van a realizar. Entonces, esa es la idea en este caso de lo que van a entregar. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que entiendan cómo se trabaja esta parte, que es bien importante. Bueno, primero que todo, ¿qué es JSON? Entonces, uno escucha JSON y entonces básicamente las siglas significan JavaScript Object Notation, ¿sí? Entonces, básicamente, que en español pues se traduce como notación de objetos de JavaScript. Entonces, es un formato de intercambio de datos que resulta muy fácil de leer y escribir, obviamente para nosotros, y sencillo obviamente de interpretar y crear para, en este caso, pues para las máquinas. JSON es un formato de texto totalmente independiente del lenguaje de programación, pero utiliza términos que son comúnmente conocidos por los desarrolladores, entre ellos, por ejemplo, de los lenguajes de C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Perl y Python, entre otros. Los datos contenidos en un archivo JSON, en un formato JSON, deben estructurarse por medio de una colección de pares con nombre y valor o deben ser una lista ordenada de valores. Entonces, los elementos pues, que tienen que contener en este caso son clave. Acá pueden visualizar el ejemplo, pues digamos como lo vamos a estructurar ahora. Nosotros ya vimos parte de esto obviamente en JavaScript, ¿cierto? Digamos, los elementos que tiene que contener este formato JSON es una clave que corresponde al identificador del contenido y por eso debe ser un string delimitado por comillas. Entonces ustedes pueden ver que cada uno de esos elementos están en comillas, esas claves. Y los valores que representan el contenido correspondiente puede contener tipos de datos string, array, object, number, boolean, null, por ejemplo. Entonces acá pueden ver varios ejemplos también en esa parte. Entonces eso es lo importante a tener en cuenta en el formato JSON. Bueno, ¿para qué sirve el modelo JSON? Entonces, la transferencia de datos entre aplicaciones es realizada por medio de una API. El término API, que nosotros vamos también a trabajar con ello, pues es una abreviatura de Application Programming Interface, ¿sí? Que en español pues significa interfaz de programación de aplicaciones. Que entre otros formatos pues utiliza obviamente la notación JSON para estructurar la información enviada. Esto no vamos a ahondar porque nosotros vamos a trabajar precisamente una evidencia propia para el desarrollo de una API. El archivo JSON también se usa para realizar requisiciones AJAX. Eso lo pueden consultar ustedes en sitios web en que se hacen diferentes interacciones con bancos de datos como MySQL para realizar operaciones como consulta, inclusión y exclusión de registros. Es lo que nosotros vamos a desarrollar, por ejemplo, en cuanto a esas sentencias. Y otra forma de uso de archivos.json es para la gestión de proyectos en diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, Node.js. Nosotros vamos a trabajar con Node.js. Entonces, usa un archivo llamado package.json, ¿sí? En sus proyectos para almacenar las dependencias empleadas en la aplicación, ¿sí? Entonces, también esto lo vamos a ver en las evidencias que vamos a trabajar también de Node.js, perdón, para trabajar esa parte del backend. ¿Cuáles son las principales características de este formato? Entonces, los archivos .json pues contienen algunas características específicas
digamos que dejan esa especificación más atractiva para el uso en aplicaciones que consumen datos de otros sistemas. Entonces, por ejemplo, un lenguaje independiente. Entonces, la simplicidad con los datos, con que los datos están estructurados en el formato JSON que lo vamos a visualizar, pues permite que sea utilizado en cualquier tipo de lenguaje de programación, como los que les mencioné ahora. Además, puede manipularse en diferentes plataformas como Windows, Mac, Linux y en varios tipos de sistemas como aplicaciones web y aplicaciones móviles. El formato de archivo JSON, además de la terminación .json, en todos los archivos que utiliza este formato, los datos almacenados deben seguir una notación específica, o sea, necesitan organizarse con esos elementos que son las llaves, los corchetes, los dos puntos y la coma. Las llaves pues sirven para delimitar los objetos y son obligatorias para iniciar y terminar el contenido. Dos corchetes se van a usar para indicar un array. Los dos puntos nos van a servir para separar la clave. Recuerden que la clave es ese elemento inicial que está entre comillas y su valor correspondiente. Y la coma se usa para indicar la separación entre los elementos. Entonces voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo los datos deben relacionarse en un archivo JSON. Entonces, miren, acá ustedes pueden visualizar, ¿cierto? Algunas características del formato. Este es de tipo string, ¿cierto? Un array, por ejemplo, un objeto, por ejemplo, una lista de objetos. Esto pues no nos va a hacer nada raro porque eso nosotros ya lo hemos trabajado, pero esta es la forma en este caso que lo vamos a estructurar. ¿Cuáles son los beneficios del formato JSON? Entonces, pues existen obviamente varias ventajas en optar por el uso del formato JSON para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, la lectura más sencilla. Obviamente el formato JSON es fácil de utilizar pues por su notación, ¿cierto? Entonces permite incluso el entendimiento visual, o sea, lo que usted puede visualizar en este formato pues es muy claro, ¿cierto? Para la organización de los datos. Y pues básicamente si alguien abre un archivo .json, pues seguramente va a entender pues lo que contiene en este caso el formato, ¿cierto? Digamos, otro beneficio podría ser la misma facilidad, digamos que de procesamiento del archivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, va a estar en un formato de tipo texto, entonces es mucho más fácil en esa parte. Y, por ejemplo, la agilidad en la ejecución y el transporte de datos. Entonces, almacenar los datos en formato texto, ¿sí? Pues permite que el archivo .json ocupe poco espacio en la memoria. Entonces, eso sí que es funcional. Y obviamente esto va a ofrecer un mejor desempeño, ¿sí? Porque pues obviamente ocupa pocos bytes, lo que ofrece pues obviamente más agilidad para la transferencia y carga durante el procesamiento. Entonces, digamos que esos serían unos de los beneficios de los que mencionamos, pues que obviamente esos archivos generados pues son más livianos, son más rápidos para transmitir y hacer obviamente procesamiento por la aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Esto básicamente sería, esa es la teoría, que es el formato, para qué sirve, cuáles son las características, cuál es la estructura, las características del formato y obviamente los beneficios. Vamos al ejemplo práctico, ¿sí? Ya la otra parte de las diapositivas, cuando ustedes las vean, por favor, porque obviamente yo la coloco en el anuncio, ¿cierto? Pues esta otra parte, a partir de la 9 en adelante, pues pertenece ya a la siguiente evidencia. Pero acá terminamos en la 8, vamos a realizar de manera práctica, pues cómo trabajamos acá con estos formatos JSON. ¿Listo? Bueno, entonces para ello, voy a revisar acá primero, todos están adentro, perfecto. Para ello, pues ustedes lo mismo, vamos a trabajar acá con Visual Studio Code. Yo creé una carpeta que llamé proyecto JSON, ahí la tengo, está totalmente vacía. Y voy a hacer varios ejemplos para que ustedes les quede muy claro de pronto el manejo con esto, ¿cierto? Vamos a, lo primero que vamos a hacer es, vamos a usarlo para inspeccionar. Entonces, ¿cómo lo usamos para inspeccionar? Lo primero que voy a hacer
es crear un archivo index.html, el nombre que ustedes le quieran dar, eso no tiene nada que ver, archivo index.html, ya obviamente conocemos cómo es la estructura básica de un archivo index.html, listo, y vamos a crear un archivo .json. Para eso vamos a crear un archivo que lo voy a llamar, vamos a crear unos contactos .json, listo. Ahí aparece digamos, el icono de cómo se representa y esta es la extensión en este caso con el que vamos a trabajar, listo. Vamos a crear un arreglo de contactos en el archivo .json con una estructura. Entonces ya sabemos o les mostré en las diapositivas cómo es la estructura. Yo ya lo tengo acá en un formato de archivo texto, pero pues lo voy a crear acá desde ceros para que ustedes lo tengan presente. Entonces voy a crear, obviamente son contactos, lo voy a llamar obviamente así, dos puntos. Colocamos, ya explicamos los corchetes, ya explicamos en este caso los corchetes cuadrados, ¿cierto? Y este contactos va a contener una clave que vamos a denominar nombre. Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, mi nombre, Augusto Hernández, listo. Coma, miren la estructura, ¿cierto? Igual. Voy a colocar acá otra clave, voy a colocar acá edad. Entonces este es formato de tipo numérico, cualquier tipo de formato podemos trabajar acá, recuerden. Vamos a colocar, por ejemplo, activo laboral. Soy activo laboral, pues coloquémosle acá para manejar este otro tipo de formato. Coloquémosle pues, listo. Coloquémosle dirección, los puntos. Recuerden que las claves van entre comillas. Dirección, dos puntos. Vamos a crear acá un arreglo y este va a contener, por ejemplo, no, dejémoslo más bien para colocar acá nuevamente dirección, ¿sí? Y este más bien dejémoslo para teléfono, para contener, por ejemplo, dos teléfonos, el fijo y el otro. Vamos a agregar. Entonces colocamos acá la dirección, por ejemplo, no sé, calle 93, número 2040, un ejemplo. Listo. Acá vamos a colocar teléfono, vamos acá a contener, por ejemplo, el personal, ¿sí? Voy a colocar acá el personal, entonces vamos a colocarle acá, por ejemplo, no sé, 300, 611, 2715. No es mi teléfono. Listo. Le colocamos, obviamente coloquémosle el de trabajo, por ejemplo. Trabajo. Y coloquemos acá, por ejemplo, no sé, 608, 261, 62, 78. Por ejemplo, que ese es el de trabajo y fijo. Listo. Acá, coma. Vamos a colocar acá, por ejemplo, otra clave más, por ejemplo, acá mascotas. Entonces coloquémosle acá un arreglo vacío, por ejemplo. Quisiéramos agregarle más adelante que consiga una mascota o varias, pues alimentamos eso. ¿Qué más colocamos? Cónyuge, por ejemplo. Colocémosle acá null, por ejemplo. Y porque así. Listo. Entonces, ese sería, por ejemplo, de contactos. Este sería el primer contacto con todos estos elementos, ¿cierto? Voy acá a copiar el resto que tengo. Para no ya entendieron cómo se crea en este caso. ¿Sí? Voy a colocarlo acá. Yo lo tengo acá en un archivo de texto. Si no pegarlo. Mire que me está diciendo que falta una coma.
Y es cierto. Y yo tengo acá mi archivo de texto y lo pegamos y listo. Eso es todo. Acá coloco otros dos. Ya saben, pues la estructura, nombre, activo laboral, dirección, teléfono. Y hay todos los que quieran crear. Miren que el formato es muy sencillo, ¿cierto? Entonces ya creamos acá el formato, tenemos acá toda la estructura correspondiente y este es nuestro archivo JSON que nosotros creamos. Como ven, es fácil de leer. Como les mencionaba, si alguna persona abre este archivo, ¿cierto? Cuando lo abra ya y lo abra en un bloc de notas y lo visualiza, pues va a entender, oiga, estos tienen unos contactos con estos datos, pues fácil, fácil de leer. De pronto algunos datos que sí no entenderá, el que no sepa, obviamente, bueno, ¿qué es eso de true? ¿Qué es eso de null? Porque estos corchetes vacíos, pero los demás datos pues sí son fáciles de interpretar. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestros contactos. ¿Listo? Ahora, ese sería nuestro formato JSON. Nosotros lo podemos hacer en un archivo, en un bloc de notas, copiarlo y pegarlo y armarlo acá, ¿cierto? Todo eso lo podemos construir de esa forma. Nosotros vamos a ver en la base de datos, por ejemplo, en MongoDB, que nosotros podemos trabajar con formatos, o MongoDB puede trabajar con formatos .json, pero también puede trabajar, por ejemplo, con formatos .csv. Esos formatos que maneja Excel, que están separados por comas, también puedes exportar la información de esa manera. Pero pues acá vamos a trabajar siempre con formatos JSON, que son lo que nos pide en este caso las evidencias. Bueno, listo. Acá ya creamos nuestro formato JSON, ¿sí? Es entendible, ya sabemos cómo es la estructura, cómo lo creamos, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a hacer acá, voy a copiar voy a copiar todo lo que hicimos acá, o sea, todo esto que tenemos acá en el formato JSON, ¿sí? Y lo voy a colocar dentro de un script, acá dentro del index HTML. Entonces acá voy a colocar un script, ¿sí? Voy a colocar, perdón, un script, ¿sí? Type, y vamos a colocarle obviamente que es text slash JavaScript. Listo. Okay. Y acá dentro del script vamos a colocarle, vamos a crear una variable que vamos a denominar contactos, ¿sí? Y esa variable que va a contener ¿qué? Pues va a contener todo lo que en este caso tiene nuestro formato JSON. ¿Listo? Entonces nosotros lo vamos a copiar, entonces no es sino seleccionarlo, ¿sí? Lo seleccionamos todo y lo pegamos. Eso es todo. Lo seleccionamos y listo. Copiamos y lo llevamos allá. Por eso repito, pues acá lo construí o lo coloqué directamente dentro del Visual Studio Code, pero yo hubiera podido tenerlo desde un archivo de .txt y lo copio también sin ningún problema. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestro formato .json, ¿sí? Vuelvo y repito, lo único que hicimos fue copiar. Mire que él nos visualiza, pues bueno, con las extensiones que yo tengo acá nos visualiza qué es lo que tiene cada uno. Mire, contactos tiene nombre, tipo string, edad, number, activo laboral es booleano, dirección. Es lo bueno de tener las extensiones, en este caso que nos da estas ayudas para visualizar, pues bueno, esto que contiene realmente, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos nuestro formato, sencillamente lo copiamos y lo pegamos allá, nada raro, nada extraño. Y vamos a colocarle acá adentro un console.log. Acuérdense que todo eso está dentro de una variable que yo denominé contactos, ¿no? Contactos. Entonces vamos a colocarle un console.log contactos. Y vamos a darle acá, clic derecho, Open Live Server. Abrir, abrir acá. Vamos a que abra. Lo voy a mostrar por acá. Un momento acá para que ustedes puedan visualizar. Volver a compartir.
Esto es lo que yo quiero que observen un momento. Bueno, entonces ya abrimos, obviamente acá no se va a visualizar absolutamente nada, ¿sí? Sencillamente lo que voy a hacer es darle clic derecho, porque esto es bien importante, nosotros vamos a trabajar con esto bastante también, y es darle clic derecho y, bueno, esto depende del navegador, ¿no? Esto es con Chrome, acá le damos clic derecho y le damos inspeccionar, y en inspeccionar acá vamos a visualizar en el console, vamos a visualizar, uy, acá me falló, no sé por qué, pero vamos a cerrarlo nuevamente. Eso pasa a veces acá, no sé por qué, ha pasado varias veces. Inspeccionar. Listo, ahora sí. No sé por qué. Bueno, entonces acá vamos a inspeccionar en este caso, ¿sí? Y voy a constatar los objetos que nosotros creamos, en este caso en nuestro index. Miren que acá ya aparece. Acá está contactos, miren. ¿Listo? Acuérdense que nosotros le dimos un console log y acá aparecen los contactos que nosotros tenemos. Nosotros desplegamos todo esto, acá está toda la información de cada uno de ellos, tal cual como nosotros lo visualizamos allá dentro del index, ¿cierto? De la misma forma. Entonces acá inspeccionamos en este caso a través de este console de desarrollador para visualizar esta información. Vamos a manipular un poco esto, estos objetos, vamos a trabajar sobre ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a minimizar acá, es que voy a manipular un poco el nombre del elemento y el nombre de la variable. Y para ello le voy a colocar acá, por ejemplo, en console.log, voy a colocarle acá contactos, recuerden que todo está en contactos, y recuerden esto también ya lo manejaba en JavaScript, contactos, 0, pues ya saben, en este caso sería el primer elemento del objeto, punto nombre, me muestre en este caso esa parte, ¿cierto? Entonces, volvemos y visualizamos, acá lo tenemos obviamente, acá está, miren, y observen que solamente ahora con ese console log, pues nos va a mostrar solamente cuál, pues el nombre obviamente del primer objeto que se tiene, en este caso, ¿cierto? Que en este caso sería el mío. Si nosotros lo cambiamos por el, fíjense que solamente tenemos 3, pues acá nos mostraría el otro, ¿cierto? María Paula, y si colocáramos 2, pues obviamente nos va a mostrar el otro que es el de Pedro Pablo. Perfecto. Entonces ahí ya estamos manipulando y colocando otros valores para mostrarlos a través de el desarrollador que trabaja acá en Chrome. Vamos a parsear. ¿Qué es parsear? Ustedes van a encontrar normalmente esa palabra. Entonces, parsear es analizar y convertir un programa en un formato. Básicamente es eso. Entonces vamos a emular para cambiar nuestro JSON en un string. ¿Sí? Recuerden que está en formato JSON y lo vamos a cambiar ahora a un string. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, acá tenemos todo esto en formato JSON, ¿sí? Y lo único que nosotros vamos a hacer es agregar, para cambiar eso a un formato string, le voy a colocar acá la comilla, ¿sí? Esa comilla se la coloco allá al inicio, ¿sí? Y también se la voy a colocar al final. Está acá. Entonces todo nos lo convierte en string. ¿Listo? Entonces todo ese elemento, vamos a mirar cómo no lo visualiza. Miremos acá. Y miren, observen que acá ya nos muestra el formato, miren, ya nos muestra el formato de tipo string, como si nosotros lo tuviéramos de tipo texto, ¿sí? Entonces, si le quitamos la comilla, nos lo muestra en formato JSON, y si le colocamos esa comilla, nosotros podemos visualizar acá en el console del desarrollador, para inspeccionar acá en el navegador, pues podemos visualizar esa información de tipo string, de tipo texto. Esta es la forma en este caso de mostrarlo. ¿Sí? Esto nos ayuda a nosotros a visualizar lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué más hacemos? Vamos a manipular un poco los objetos que ese string contiene. Entonces, para eso vamos a usar algo que se llama json.parse.
¿sí? Entonces el comando JSON.parse pues va a analizar el contenido de una cadena con formato JSON y extrae los valores que puede almacenar en un campo o variable. ¿Qué hacemos? Yo voy acá, para que ustedes lo tengan paso a paso, como ya trabajamos con esto, pero no lo quiero borrar porque eso es lo que hicimos ahora, vamos a agregarle, para trabajar con ese JSON.parse, vamos a agregarle console.log, vamos a decirle JSON.parse, ¿sí? Paréntesis, y ¿qué contendría acá? Pues obviamente contactos, que es con lo que estamos trabajando actualmente. ¿Listo? Y pues nuevamente valido el formato. ¿Cómo? Miren, si esto está, porque no le quité las comillas, recuerden que esto está de tipo string. Y si yo trabajo el console log con, eh, con el comando JSON.parse, pues acá, ¿qué hace en este caso? Pues nos muestra otra vez, ¿cierto? Todo eso que tenemos de tipo string nos lo va a mostrar en formato JSON. Entonces, esos elementos para que vayamos entendiendo cómo manipulamos esos objetos, cómo los trabajamos, ¿sí? Y pues podemos hacer lo mismo que hicimos con las líneas anteriores. Si yo tengo esto de tipo string y estoy trabajando con el comando JSON.parse para poderlo visualizar allá como un punto JSON, pues por ejemplo le puedo decir acá, voy a crear una variable, le voy a decir parse contactos, le voy a decir JSON.parse, que esto va a ser igual a parse contactos. Entonces, la variable la hacemos igual al comando como tal, a lo que contiene. ¿Listo? Y le decimos un console.log, y le decimos, bueno, parse, ¿cómo que le llamamos? Parse contactos, punto, ¿sí? Contactos, nuevamente, ¿sí? Vamos a colocarle el 1 que muestre, o hagámoslo también como hicimos el otro, muestre el 0, y nos muestra solamente el nombre. Podemos utilizar obviamente la edad, el activo laboral, la dirección, nosotros el que queramos. Colocarle acá el nombre, ¿sí? Entonces, miren que con estos dos elementos, pero cuando el formato acá, dentro del script, estaba en formato JSON para manipularlos, trabajamos así. Pero si nosotros tenemos esto de tipo string, pues trabajamos en este caso con el comando .json, con el comando json.parse, perdón, y podemos hacerlo de esta manera para visualizarlo. Entonces, acá visualicemos nuevamente y miren que acá ya nos muestra solamente otra vez a hermano Augusto. Si colocamos el 1, pues nos va a mostrar solamente a María Paula. Perfecto. Y si colocamos el 2, pues nos va a mostrar obviamente a Pedro Pablo. Entonces, eso para ir empezando, pues como, ¿cierto? Para trabajar con ese JSON. Y podemos ver una de las características principales de JSON. Entonces, mire que se puede parsear fácilmente, se puede analizar, convertir fácilmente objetos o estructuras de datos en varios, pues obviamente en varios lenguajes de programación. Acá obviamente estamos trabajando sobre lo que visualizamos acá, que es en JavaScript. Y pues obviamente esto va a ser ampliamente utilizado pues para aplicaciones web y para las APIs que nosotros vamos a trabajar obviamente para el intercambio de datos entre el cliente y el servidor o para almacenar las configuraciones y datos de los archivos. Entonces a nosotros nos va a servir muchísimo, obviamente con bases de datos no SQL o SQL, lo que nosotros vayamos a trabajar para convertirlo de la mejor forma. Bueno, esta sería, digamos, la primera práctica para ir entendiendo cómo es la manipulación con esto. Listo. Voy a crear acá una carpeta. Voy a cerrar esto. Que sería, digamos, nuestro primer ejemplo. Voy a crear acá una carpeta y lo voy a llamar JSON 1. No, coloquemos de cosas P1. Listo. Voy a llevar esto para acá.
y voy a llevar esto para acá y listo. Ese fue lo primero que nosotros hicimos ahorita. Perdón. Vámonos acá, salgámonos de acá y creemos otra carpeta, porque es que quiero hacer varias cosas. Creemos otra carpeta y en esa carpeta voy a crear un archivo que voy a denominar datos.json. Voy a crear otro JSON acá. ¿Okay? Entonces, otro proyecto que vamos a trabajar para que ustedes vean lo que podemos hacer también con estos JSON. Bueno, para ello, yo tengo acá mi archivo texto, una vez, para ahorrarme el trabajo, y acá lo coloco. Listo. Acá tenemos nuestro formato, solamente son unos datos, con el nombre, la edad, el email, los hobbies, la dirección, ¿sí? Y con esos elementos que tiene acá. ¿Listo? Ese es nuestro JSON para trabajar en este caso. Vamos a validar si la estructura del archivo JSON es la correcta. O sea, que si esto que nosotros tenemos acá realmente es un archivo de tipo JSON. Y este script que yo voy a crear ahora, pues les va a servir a ustedes, ¿sí? Bastante si usted quiere validar precisamente que lo que trae de un formato JSON, pues efectivamente es así para poderlo manipular y trabajar. Bueno, esto puede haber distintas formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a crear un script .js. Si lo hice dentro de la carpeta, creo que no lo hice dentro de la carpeta. Ya, ahora sí lo hice dentro de la carpeta, listo. Bien, estoy trabajando en este. Bueno, no tiene nada que ver con la anterior. Voy un ejemplo de lo anterior para trabajar. Acá vamos a hacer otra cosa. Y acá lo que vamos a crear es un script, primero para validar la estructura del archivo, a ver si es efectivamente, si esto que creamos es correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocarle un poco acá, un poco más grande, para que ustedes puedan verlo mejor. Y vamos a empezar. Ya les voy a explicar lo que vamos haciendo. Voy a primero crear una variable. Voy a colocarle fs, require y fs. Ya les voy a explicar, no se preocupen. Listo. Esto es lo primero que voy a hacer. Ok. Tengo esto. Voy a crear una función. Y la voy a llamar, nosotros vamos a validar, entonces digámosle validar estructura JSON. Ese va a ser el nombre de nuestra función. Listo. Le vamos a pasar un parámetro. Y en este caso, el nombre archivo. Voy a colocarle así. Nombre, archivo. Listo. Abrimos acá. Y vamos a decirle, con lo que creamos anteriormente, fs, punto, vamos a utilizar este comando, esta función readFile, ya les voy a explicar nuevamente. Dentro de él, mire que acá pues con las extensiones que creo que yo ya les di, que nos aparecen de una vez, digamos, la forma en que tenemos que trabajar con él, lo que se debe escribir, ¿sí? Y acá le voy a colocar, obviamente, ¿qué tengo que meterle acá? Pues el parámetro que yo paso, en este caso va a ser el nombre archivo. ¿Sí? Acá le coloco, miren que por acá tiene, mire, UTF-8. Ya les voy a explicar también, eso es para que lea absolutamente todo. Ya les explico bien acá. UTF-8, listo. Y vamos a pasarle acá, también decía en el formato, miren que nosotros teníamos que pasarle por acá un error y el dato. Una función flecha, abrimos acá y dentro de él vamos a colocarle una condicional para evaluar ese error. Entonces en ese error le digo un console.log, no, punto error,
que es con lo que voy a trabajar, y le digo acá, pues cualquier error al leer. Sí, voy a evaluar primero que efectivamente se equivocó, eso está mal. Error al leer el archivo JSON. El archivo JSON. Listo. Y acá obviamente, ¿qué le pasamos? Pues error. Es lo que nos va a salir allá. ¿Cierto? Si nos llega a salir el error. Y acá retornamos. Retorno. Listo. Nos salimos de esta condicional, pero yo le digo un try. Ya les voy a explicar. Aquí acá voy a crear una constante. Voy a denominar, por ejemplo, datos. Y ese dato lo voy a hacer igual a JSON. Punto, que ya sabemos para qué es esto, JSON.parse. Y acá, ¿qué dato pues tendría? Pues data, ¿cierto? Los datos como tal, los que se van a revisar. Y acá evalúo, voy a decirle acá un if, le digo, venga, datos, que es nuestra constante, punto nombre, que tiene nombre, edad, email, hobbies y dirección. Acuérdense que esas son las claves. Pues datos, punto nombre, datos, punto edad, y datos, punto email, y datos, punto hobbies, y que nos falta datos, punto dirección, es el que nos faltaba. Listo. Y acá lo evaluamos, que nos mire todas las claves que tiene, ¿cierto? Y le decimos, venga, console.log, ahora sí, el archivo JSON tiene la estructura esperada. Listo. Si todo se cumple, cada una de ellas se cumple porque estoy trabajando con un i. Y acá le digo, en este caso, ya abrí este, por acá está, pues como lo tengo grande, entonces se me pierde, un else, ese, y le coloco acá un console.log, caso contrario, el archivo no tiene la estructura esperada. Listo. Muy bien. Ya cerramos acá. Y acá, pues mire que acá me está diciendo, se esperaba un catch o un finally. Voy a meterle un catch. Esto es por mis ¿qué? Por mis ayudas de Visual Studio Code que me va diciendo, venga, acá esto, ¿no? Entonces, acá, error. Y acá le digo console.error, ¿sí? Punto error, digámosle acá, error al parsear, utilicemos la palabrita, el archivo JSON. ¿Y cuál pasamos? Obviamente a error. Listo, cerramos, acá está bien, acá está bien, acá está bien. Y por último, pues obviamente llamamos la función. ¿Cómo se llama la función? Validar estructura JSON, así que lo llamamos, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el archivo que vamos a validar? Que le vamos a pasar es datos.json, es el que vamos a evaluar. Listo. Bueno, antes de ejecutarlo, entonces miremos dentro de la estructura. Entonces, en esta primera línea, lo que se hace es importar un módulo que se llama FS. Ese FS, mire, esto es un módulo, que aparece, módulo, ¿sí? Y ese FS pues, se llama File System, eso es de Node.js.
algo muy importante y que se me olvidó mencionarles, para poder hacer lo que yo estoy haciendo acá y poder trabajar con estos scripts, yo tengo que tener instalado ya el Node.js, ¿sí? Para poder trabajar y ejecutarlo de acá desde la terminal. Entonces, eso no es sino entrar a Node.js e instalar el paquete ahí en su equipo, en su computador y listo. Y ahorita cuando lo ejecutemos van a ver cuál es la línea y eso es todo. Por ahora es eso. No nos vamos a meter nada más con Node.js. Entonces, primero se importa ese módulo File System de Node.js que nos va a proporcionar funciones pues, para interactuar con el sistema de archivos del sistema operativo en el que estamos trabajando actualmente. Obviamente, pues la variable fs que yo le coloqué el mismo nombre, pues se utiliza para poder acceder a las funciones del módulo, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga todo el módulo, pues lo estoy almacenando acá. Luego, vamos a crear la función como tal, ¿cierto? Le pasamos un parámetro, ¿sí? Un parámetro de tipo archivo que nosotros vamos a validar, que en este caso va a ser el archivo JSON, que es el que vamos a validar. Y dentro de la función, pues utilizamos, por ejemplo, esta línea, fs.readFile. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros leer el contenido del archivo JSON especificado por archivo. Entonces, nos muestra acá, nos permite leer que el archivo que se pase, ¿cierto? Luego dice acá UTF-8. Esa es la codificación, entonces se usa para, digamos, para que el contenido del archivo se interprete como una cadena de texto. Sin eso, pues no lo va a interpretar como una cadena de texto. Y el tercer argumento dentro de esa función, pues es la devolución, en este caso, de un callback, ¿sí? Y eso, un callback, pues básicamente es una función que pasa a otra función como un argumento, que luego pues nosotros vamos a invocar dentro de la función de manera externa para completar algún tipo de rutina o acción, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a ejecutar? Pues cuando la lectura se haya completado totalmente. Luego le decimos acá, bueno, error. Entonces, dentro de la función, ¿sí? Se verifica pues qué ocurrió. Si hay algún error durante la lectura del archivo, entonces dice si error, que es el objeto de error, pues no es null, se muestra un mensaje de error en la consola y se sale de la función con un return. Así de sencillo. ¿Listo? Luego ese try, entonces ese bloque, pues tiene todas esas sentencias que yo quiero ejecutar y es, sin embargo, si, por ejemplo, si hubieran algunos errores de ejecución, para que el bloque se dejara de ejecutar. Entonces, por ejemplo, si no ocurre ningún error al leer el archivo, ¿sí? O sea, si acá no hay ningún problema al leer el archivo, se continúa con el proceso, obviamente, de validación. Entonces, primero, utilizo ese JSON.parse para convertir esa cadena de texto en un objeto de JavaScript de tipo dato, ¿sí? Luego se verifica si el objeto de datos contiene todas las propiedades esperadas, entonces que si datos.nombre, que si datos, o sea, que si tiene todo esto, lo evalúo con un i, ¿cierto? Entonces, si todo eso está presente, pues se va a mostrar en este caso el mensaje del archivo JSON tiene la estructura esperada. Si le falta alguna de estas propiedades, ¿cierto? Alguna de estas propiedades, porque yo sé que así es el formato que pues yo quiero validar de este datos.json, pues me va a salir o me va a decir de lo contrario, el archivo pues no tiene la estructura que se esperaba. Entonces, si falta alguna propiedad, pues se muestra eso, ¿sí? Y si ocurre un error al intentar analizar el archivo JSON, pues en este caso que es el catch, pues mostrará ese error que al parsear el archivo JSON, pues muestra ese error en consola, ¿cierto? Entonces que no se pudo ejecutar definitivamente al intentar pues analizar ese formato por alguna X o Y razón, colocamos ese catch. ¿Listo? Ahora sí lo ejecutamos. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Vuelvo y repito, que se me ha olvidado decirles. Yo tengo que tener instalado el Node.js en mi equipo. Pero acá, cuando ya lo tenga instalado, miren que yo no he hecho nada más. Yo lo único que tengo que hacer en este caso, bueno, lo primero, acá estoy ubicado en proyecto JSON y yo creo una carpeta, entonces lo primero que tengo que hacer es ubicarme en CDP2.
se llama, correcto, ya estoy ahí ubicado, creo que todos lo sabemos hacer. Y acá, pues sencillamente le escribo not y el nombre de mi archivo, que se llama script, ¿cierto? .js, ¿cierto? Así lo llamé. Entonces, acá nos va a ejecutar. El archivo JSON tiene la estructura esperada. Entonces, efectivamente, corresponde en este caso a qué? A lo que evalúo acá. No presentó ningún error al leer el archivo porque está bien creado, ¿sí? Con sus corchetes, todo está bien creado. Luego viene y revisa acá si efectivamente contiene todas estas propiedades, entonces que contiene nombre, edad, email, hobby, dirección, que efectivamente lo contiene. Y obviamente nos presenta el primer mensaje, perdón, el primer mensaje que es este, que dice el archivo JSON tiene la estructura esperada. Caso contrario, pues nos hubiera dicho que no tiene la estructura esperada, o en caso de que no hubiera podido leer el archivo, pues nos sale este mensaje del catch. ¿Listo? En el caso, todo perfecto. ¿Listo? Esto es un archivo general, ¿sí? Que le puede servir a cualquiera para validar si efectivamente el formato JSON que nosotros tenemos acá, pues es válido. Antes de poder ejecutar otra cosa, consultar, mirar, ¿cierto? Eliminar datos o alguna cosa, pues primero se valida si efectivamente está correcto. Listo, entonces acá ya lo validamos. ¿Listo? Vamos a leer los datos del archivo JSON ahora. Vamos a leer qué contiene eso, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el mismo datos.json, pero voy a utilizar otro script. Voy a crear acá otro script. Voy a colocarle acá script2.js, por ejemplo. Listo. Script2.js. Entonces, lo mismo. Recuerden que acá para poder hacer esto, pues tenemos que tener instalado el Node.js, ¿cierto? Y lo que vamos a mirar en este caso es que nos muestre los datos que están acá, nos los muestre en este caso por consola. ¿Cómo hacemos eso? Entonces volvemos y trabajamos con, damos una constante, le digo acá fs, voy a colocarle nuevamente try, para que pueda trabajar en este caso con este módulo, ¿sí? Ya explicamos que es un módulo de Node.js, ¿cierto? Y que se llama File System y lo almacenamos todo acá para poder trabajar con él. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a leer el archivo JSON. Entonces, para leerlo, yo le voy a decir fs.readFile. Miren, voy a leer. ¿Qué voy a leer? No lo voy a meter dentro de una función ni nada. Voy a colocarle acá. El archivo es datos.json. ¿Cierto? Es el que tenemos ahí. Hubiera podido trabajar con la misma estructura del otro, pero acá podemos mirar de otra manera en este caso, ¿sí? Obviamos en este caso la función como tal, directamente trabajamos con readFile. Acá colocamos la misma estructura, acá UTF-8, ¿sí? Para que podamos trabajar y convertir eso en una cadena de texto. Y acá pasamos el otro, que en este caso sería el error, y data. Miren que es lo mismo que hicimos ahora. Una función callback. Listo. Y pasamos el mismo error. Es importante siempre hacerlo. No hay que obviarlo, la verdad. Es mejor siempre hacer esto. Entonces colocarle acá, pues verificar. Siempre coloco pues, error. Y le decimos acá error al leer el archivo JSON. ¿Sí? Lo mismo, igualito como lo hicimos ahora. ¿Qué le pasamos? Error. Listo. ¿Y qué nos falta? Retornar. Listo. La misma estructura que hicimos ahora, lo podemos visualizar acá un momento. Lo único que no hicimos fue meterlo dentro de una función. Eso es todo. La única diferencia por ahora. Entonces acá pasamos esto. Y ahora lo que voy a hacer es parsear los datos JSON a un objeto JavaScript. Entonces, ¿qué le digo? Le digo const datos, por
por ejemplo, igual, acuérdense, JSON.parse data, ¿cierto? Y accedemos en este caso a los datos y los mostramos. Entonces, ¿cómo accedemos? A console.log. Voy a acceder a nombre, que me muestre el nombre, colocarle acá, que me muestre el nombre, que me muestre, si está bien, y ¿cómo lo muestro? Datos.nombre. Es datos, porque le colocamos nosotros, datos.nombre. ¿Listo? Queremos mostrar los demás datos, pues entonces copiemos esto. El otro es el de edad, el otro es email, hobbies y dirección. Datos, edad, email, hobbies y dirección. Acá lo único que hacemos es cambiar. Pues coloquemos acá edad, acá no sería, acá sería datos, edad. Acá qué sería, vamos a colocar que nos muestre el email, y acá sería datos, email. Acá, el otro que es hobbies, pues, y este sería datos, hobbies. Y por último que nos muestre, pues queremos mostrarlo todo, pues si quisiéramos mostrar solamente una parte, pues lo que queramos mostrar nada más. Y datos.dirección. Listo, entonces ahí de esa manera accedemos a los datos y los mostramos. Listo, miren, no metimos nada dentro de una función para no llamarla, sencillamente, entonces ya sabemos que importamos el módulo file system de Node.js, utilizamos ese read file, ese módulo, para leer el contenido del archivo datos.json, ¿cierto? Lo convertimos en una cadena de texto con un TF8, utilizamos una función callback, nuevamente evaluamos acá, pues si existe un error, ¿cierto? Si no es null, pues se imprime en este caso el mensaje, y luego paseamos los datos JSON a un objeto JavaScript, y si no ocurrió ningún error, pues nos va a mostrar todos estos elementos sin ningún problema para poderlos acceder y visualizarlos, ¿sí? Entonces, después de que los datos se hayan convertido en objetos JavaScript, pues se pueden acceder, o sea, acá. Ya los convertimos en objetos JavaScript, recuerden que lo hicimos en el ejercicio del proyecto 1, pues ya podemos acceder a las propiedades del objeto, ¿no? De esa forma, recuerden. Y acá ya podemos visualizarlo. Entonces, hacemos el mismo proceso de ahorita. En este caso, estamos en P2, ¿no? Entonces, acá sería no que, script 2.js para ejecutar. Y efectivamente, pues acá ustedes pueden visualizar y podemos leer los datos, en este caso, del archivo JSON. Nombre, Joana, edad, el email, los hobbies, y nos lo muestra tal cual como nosotros lo tenemos acá con toda la información correspondiente. Entonces, este es un script que nos va a permitir a nosotros leer el contenido de ese punto JSON de esa manera a través de un script. ¿Listo? JSON.parse, por eso lo trabajamos al principio para que podamos visualizar todo esto. Bueno, ¿qué más hacemos? Modificar datos en un archivo JSON y guardar los cambios. Entonces, ya validamos, ya leímos los datos que contiene y ahora vamos a modificarlos y guardar los cambios, por ejemplo. Listo, entonces vamos a crear otro script acá. Y ¿dónde coloqué? Entonces script 3, coloquémosle. Listo. Vamos a utilizar el mismo datos.json y vamos a empezar nuevamente. Otra vez. Ons, SPS, vamos a trabajar con esto que se requiere para poder trabajar con file system. FPS, listo. Tenemos esto. Ok. Vamos a leer el archivo JSON
Y creo que no hay necesidad de volver otra vez a aplicar. Voy a volver a copiar todo esto, que esto ya lo hicimos, para no tener que volverlo a escribir otra vez todo. Listo, ya tenemos esta parte. Entonces, acá ya tenemos esto. ¿Qué nos falta acá? Me falta este corchete que es el que me está tirando error. A ver. Ok, sigamos acá. Vamos acá unos pasos, esto se esperaba. Acá nos falta un paréntesis. Sí, nos falta acá un paréntesis, que es lo que me está diciendo. El paréntesis de acá y el corchete de acá. Listo. Ok, digamos. Ahora lo que hacemos es parsear los datos JSON a un objeto JavaScript. Creo que también ya sabemos cómo lo hicimos, que una constante, que le damos el nombre, yo siempre estoy utilizando el de datos, le decimos JSON.parse, ¿cierto? Y acá que le pasamos, data. Listo. Entonces acá parseamos los datos JSON, voy a volverlo a colocar acá. Parsear los datos JSON, ¿sí?, a un objeto JavaScript. Listo. Muy bien. Ahora vamos a modificar los datos. Voy a colocar acá, modificar los datos. Vamos a modificar los datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar, como ya tenemos esto en formato JavaScript, recuerden, pues ya puedo trabajar con ello, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Yo quiero cambiarle, no, que la edad no es esa. Pues datos.edad es igual a 31, por ejemplo. Listo, pues ya le convertí. ¿Qué más le coloco? Por ejemplo, no sé, datos. ¿Cómo se llama? Datos hobbies. Listo. Datos hobbies. Voy a agregarle uno. ¿Cómo le agregamos? Punto push. Push. Y vamos a agregarle que aparte de que baila, lee y viaja, pinta. También pinta. Listo. Entonces miren, acá le estamos cambiando un dato, ¿cierto? Acuérdense que la edad es de 33 actualmente en el formato original, y acá lo vamos a cambiar por 31. Y en hobbies tenemos bailar, leer, viajar, y vamos a agregar otro con push, que en este caso va a ser pintar. Entonces ya acá modificamos los datos. Y vamos a convertir el objeto JavaScript ahora en formato JSON. Entonces, tenemos que hacerlo al revés. Entonces tenemos que convertir el objeto JavaScript, o sea, lo que tenemos acá, a formato JSON. ¿Cómo hacemos eso? Entonces le decimos, vamos a crear otra constante. Decimos, no sé, datos actualizados. Vamos a decirle que esta constante va a contener aquí a JSON, punto, y acá vamos a utilizar este otro que se llama string file. Entonces, eso es lo que va a hacer, convertir el objeto a un formato, el objeto JavaScript a un formato JSON. ¿Qué vamos a pasarle acá? Obviamente a datos. ¿Sí? Y acá, miren que él tiene acá varios elementos para trabajar. Vamos a decir acá null. Y vamos a colocarle, son 2. Listo. Nos falta, ya modificamos los datos. Estos datos de tipo script, de tipo JavaScript, ahora los convertimos a tipo JSON y nos falta guardar los cambios. Guardar los cambios en el archivo JSON. Listo. ¿Cómo los guardamos? Entonces vamos a utilizar acá fs, nuevamente, punto, y acá vamos a utilizar otro. Se llama write file. Write file. Acá nos da lo que debe contener, en este caso que debe contener el archivo datos.json,
.json, ¿qué más? Acá vamos a colocarle lo que nosotros convertimos y almacenamos. Entonces, como lo convertimos y lo almacenamos en una variable, entonces la tenemos que pasar acá, que se llama datos actualizados, que es esta, que hicimos acá. Y le pasemos este parámetro de error para trabajar nuevamente con una función callback. Y vamos a pasarle acá. Evaluamos. Si acá tenemos que volver a evaluar si error, si para, por ejemplo, si se maneja algún problema al momento de guardar los cambios, entonces console.error, pues le decimos acá, venga, error al guardar. Esto siempre es para que nos aparezcan mensajes, ¿no? No sabemos en dónde fue, qué fue lo que pasó, pues para que nos aparezcan los mensajes efectivamente. Error al guardar los cambios. Listo. Y acá, error. Okay. Y acá, ¿qué nos falta? Return. Listo. Tenemos esto. Y por último, obviamente, si todo está bien, pues un console.log que nos muestre que efectivamente pues todo quedó bien. En este caso, cambios guardados con éxito. Listo. No es más acá. Perfecto. Y listo. Entonces, acá explicamos esto, modificamos los datos, convertimos, creo que todo me quedó bien. Acá guardar los cambios, utilizamos esta otra función write-file. Le pasamos el archivo, le pasamos lo que convertimos, le pasamos un error con una función callback, en caso de que aparezca null, pues nos aparezca un error al guardar los cambios y que efectivamente si todo está bien, nos diga, venga, los cambios quedaron guardados. Recuerden que en el script 2, en el anterior ejercicio, pues nosotros mostramos la información, en el script inicial validamos la información y mostramos pues el de datos.json como es, ¿cierto? Y acá lo que estamos haciendo es decimos, modificar los datos, convertir los objetos de tipo JavaScript a formato JSON, guardar los cambios en este caso. ¿Listo? Pues acá, ¿qué nos falta? Nos falta solamente ejecutar. Entonces vamos a colocarle acá not script 3, ¿cierto? .js. Y cambios guardados con éxito. Perfecto, cambios guardados con éxito. Ahí está, todo nos apareció muy bien. ¿Sí? Entonces, miremos en este caso, ejecutemos nuevamente. ¿Cuál fue el que ejecutamos ahorita? El primero. Está script. Bueno, ejecutemos el del script 2. Este fue el del script 3. Ejecutemos este y mire, acá ya nos aparece, pues para no ir a visualizarlo, acá ya nos aparece que efectivamente hizo el cambio, porque tenemos varios scripts. Esa es la idea de tener todo esto para poderlo reutilizar, recuerden. Entonces ya tenemos acá, visualizamos con ese script que efectivamente cambió la edad y efectivamente a ese arreglo le agregó pintar, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí ya nos aparece la información. Si nosotros visualizamos acá, miren, esto rojito es porque tenemos que darle acá un control shift P para cambiar el formato del documento, características del lenguaje para que nos dé los espacios correctos, pero acá también ya lo podemos visualizar que lo cambió. Efectivamente. Entonces, todo muy bien. Ya validamos, ya leímos, modificamos y guardamos en este caso. ¿Listo? Vamos a usar, hagamos otro acá, cerremos este, listo, cerremos este. Voy a crear acá otra carpeta, le voy a decir P3, voy a limpiar acá
Y en esta carpeta vamos a crear otro archivo JSON. Ese archivo JSON, voy a colocarle supers.json. Supers.json. Otro archivo que tengo por acá. ¿Listo? Entonces, voy a traer toda esta información que tengo acá. Y listo. Muy bien. Este es mi JSON. Entonces tiene acá superhéroes, tiene el nombre, la edad, la identidad secreta, los poderes, una ciudad, que si es activo, otro que es Superman, otro que es Batman. Acá tenemos 3. Listo. Vamos a trabajar con este JSON para trabajar bien. Este script también lo tenía acá como .txt para poderlo copiar y no crearlo desde ceros. ¿Listo? Bueno, vamos a crear el script y lo que vamos a hacer acá son otras cositas adicionales. Vamos a filtrar los datos de un archivo JSON. ¿Sí? Entonces vamos a crear un script. Script.ts. ¿Listo? Y vamos a colocarlo de la siguiente forma. Entonces, primero de todo verifiquemos, mire acá que no me va a pasar. Voy a colocarle acá cd y voy a pasar a cd3 por la otra carpeta, ¿cierto? Listo, limpiemos acá, primero que todo para que estemos ubicados donde es. Listo, vamos a crear acá lo mismo con cfs, vamos a colocarle acá require, require acá, y vamos a colocarle acá, esto es lo que vamos a necesitar, file system de Node.js para trabajar. Muy bien, vamos a filtrar. Voy a trabajarlo sobre una función, y le voy a decir que va a llamarse filtrar, coloquémosle filtrar supers. Lo mismo, nombre, archivo, puede ser nombre, lo que ustedes quieran colocarle, es el parámetro que vamos a pasarle, ¿no? Listo, nombre, archivo. Y acá volvemos y trabajamos con elementos que ya hemos escrito y hemos trabajado en los otros scripts. ¿Sí? Entonces, escribirlo desde cero, cfs. Trabajamos con este, react5 solito. ¿Sí? Acá que le pasamos el nombre del archivo, convertimos en una cadena de texto, UTF-8, pongámosle acá UTF-8. ¿Qué más? Acá la función callback, le pasamos un data y un error. Hacemosle acá. Lo mismo de siempre, si error console.error error al. Pues siempre estos mensajes son necesarios, vuelvo y repito, para saber, bueno, dónde fue que nos falló, ¿cierto? Entonces nos falló en tal parte, ahí está pasando algo. Error al leer el archivo, JSON. Y error, listo. Falta el retorno. Perfecto. Ya tenemos esta parte, nada extraño, nada por ahora para trabajar, nuestra función que creamos. Acá le vamos a pasar vamos a pasarle nuevamente este try. Y vamos a pasarle 1. Voy a cambiar esto, vamos a llamarlo superhéroes. Vamos a decirle JSON.parse. Ya sabemos que esto nos convierte, JSON.parse nos convierte
el objeto JSON a un archivo script de JavaScript, ¿cierto? Y lo guardamos en este caso en esa variable. Bueno, y acá evaluamos, y vamos a evaluar lo siguiente. Voy a evaluar, pues vamos a filtrar acá, ¿no? Array.isArray, voy a decirle así. Super listo, ¿cierto? Y acá le digo console.error, el contenido del archivo JSON, es para que lo evaluemos si efectivamente no es un array. Recuerden que él nos lo convierte acá, porque estamos convirtiendo acá JSON a un objeto de tipo JavaScript. Y acá retornamos. Es otra forma de evaluarlo, ya lo hicimos de otra forma ahorita. Retornamos acá, acá le decimos que cons, a colocarle acá super activos. Vamos a ver. Y a la super héroes. ¿Ya? Y vamos a utilizar esta función .filter. Vamos a decirle acá que superhéroe, coloquémosle acá. Ya les explico bien esto. Superhéroe punto activo sería. Punto activo. Igual. Bueno, listo. Recuerden que acá dentro de nuestro script tenemos una clave que se llama activo. Esa es la que voy a evaluar. Activo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que efectivamente sea true. ¿Listo? Acá. Ya nos está diciendo que vamos a necesitar un hash. Pero todavía vamos a decirle acá un console.log y le decimos, venga, superhéroes activos, dos puntos, ¿vale? Super activos. Listo. Ok. Y acá nos falta nuestro catch. Nos falta este error. Y acá le pasamos console.error. ¿Sí? Digámosle error al parsear el archivo de los puntos que error. Bueno, espero que todo me ha quedado bien. Algo me falta acá. Catch error. Algo. Me faltó acá, mira, esto me está diciendo, se esperaba una coma, no me olvide acá, coma. Bien, cierro acá, perfecto, no veo errores, listo. Y por último, pues nos falta llamar la función. Filtrar supers, ¿cierto? Y cuál vamos a filtrar solamente pues, al archivo supers.json. Listo. Entonces, recuerden que acá tenemos tres objetos y nos tendría que mostrar solamente a la Mujer Maravilla que está activo, a Superman que está activo y no tendría que mostrarnos a Batman porque es false. Listo.
Creo que de acá, ya les explico esto. Vamos a ejecutarlo porque es que estoy pensando que de pronto tengo un error, pero no creo. Vamos a ver. Not, y vamos a ejecutar script.js. Ah, no, perfecto. Visualicemos acá. Y efectivamente acá nos filtra. Solamente nos muestra a la Mujer Maravilla con todos sus datos y a Superman. Entonces acá validamos eso precisamente. Entonces acá lo que hicimos en este caso fue filtrar, ¿cierto? Acá lo mismo, hicimos otra forma de evaluar que efectivamente el contenido del archivo JSON, primero visualizara si es un array o no. Recordemos en este caso que en el primer ejemplo nosotros validamos cada uno de los elementos que tenía. ¿Se acuerdan que le decíamos datos.nombre, dato y datos.email y datos. Ahí estamos evaluando uno por uno para validar efectivamente. Acá estamos validando si el contenido del archivo es un array, ¿cierto? Entonces, en caso de que no, pues el contenido del archivo JSON no es un array y nos retorna, ¿cierto? Y en caso, pues continúa y nos filtra, a través de esta función nos filtra los que son, ¿qué? Los que están activos, en este caso, los que son de tipo true. Colocamos tres iguales para que nos evalúe todo, tanto el dato, el formato, para que nos evalúe absolutamente todo, para que nos filtre la información como es. ¿Listo? Este ya lo trabajamos, el catch, esta información también ya la trabajamos, el require, lo mismo. Listo. Entonces acá, de esta forma, podemos filtrar información con cualquiera de los elementos que usted quiera trabajar. Entonces acá utiliza este punto filter, ¿cierto? Todo lo almacena en una variable para que usted lo pueda trabajar mucho mejor y organizado. Y evalúe cualquiera de los elementos para mostrar la información correspondiente a su archivo JSON. Bueno, ¿qué otro? Por ejemplo, tenemos acá y creemos otro, tenemos 4. Vamos a crear acá acá valores.json. ¿Sí? Y por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos acá algo que se llama valores, dos puntos, y esto contiene 10, 20, 30, 40 y 50. Eso es lo único. Este es mi archivo.json nada más. Es lo sencillo. Vamos a crear acá un script .js. Acá pasemos de una vez al cd y cdp4, ¿no? Entonces acá un poquito y listo. Bueno, entonces vamos a crear acá un script, lo mismo, otra vez con cps, pasemos acá lo que necesitamos. Listo. Vamos a crear una función que voy a llamar calcular estadísticas, por ejemplo. Vamos a pasarle el nombre del archivo. Hacemos lo mismo. Le pasamos acá f.sreadfile. Le pasamos el nombre del archivo. Pasamos acá F8. Hacemos la función callback. Error. Data. Abrimos. Y si error, entonces colocamos la console.error. Error al leer el archivo JSON. Acá,
error. Listo. Nos falta acá. Retorno. Perfecto. Bueno, vamos a pasarle acá. Right. Y vamos a decirle. Cons datos. Vamos a convertir todo en un objeto JavaScript. Entonces JSON.parse data. Listo. Vamos a utilizar esta otra que vamos a denominar, por ejemplo, valores. Y vamos a decirle datos.valores para trabajar con él, ¿no? Listo, que ya tenemos todo para trabajar con él. Bueno, por ahora nos está diciendo lo del catch. Más adelante ya sabemos que tenemos que colocarlo. Y vamos a hacer varias operaciones. Recuerden que nuestro JSON tiene estos datos nada más. Y miren lo que podemos hacer con ellos. Pues, por ejemplo, le decimos acá, vamos a crear una constante que vamos a llamar suma. Y esa le vamos a decir, venga, valores punto reduce. Utilizamos esta función. Y con esta función vamos a decirle, venga, coja total. None, acá utilizamos una función callback. Vamos a colocarle acá total más num. Y que nos falta acá 0. Yo creo que es. Vamos a ver 0. Listo. Ahí vamos a sumar los valores. Total, num, total más num. Sí, con reduce. Listo. Saquemos el promedio, por ejemplo. Pues promedio igual a la suma, que ya la tenemos, ¿cierto? Sabemos que el promedio, ¿sobre qué? Sobre la cantidad de valores que se tengan. ¿Cómo sacamos la longitud? Valores.length. Listo. Saquemos, por ejemplo, el máximo. Por ejemplo. Con eso utilizamos el match punto. Y acá podemos utilizar el máximo, el mínimo, pero no el máximo nomás. Máximo, y acá le pasamos, mire, punto, valores. Los valores que contengan en este caso el arreglo. Punto, en este caso con el arreglo, valores, ¿no? Listo. Que nos falta mostrar todo, es console.log. Console.log y mostremos la suma. La suma. Que en este caso sería suma, ¿no? Vamos a sumar todos los valores del arreglo para que nos dé. ¿Qué más? El console que nos muestra obviamente el promedio, entonces console.log. Le decimos acá el promedio. Y promedio, ¿cierto? Que nuestra, acá lo tenemos, nuestra variable. Y console.log. Nos falta máximo, pero ¿por qué le estoy colocando este signo de interrogación? Es este máximo y sería acá máximo, que lo llamamos acá, ¿cierto? Listo. Ok, ¿qué nos falta? Nuestro cache, que acá no nos deja de decir que no se le olvide que acá le falta un cache. Entonces, cache, error, abrimos y console.log, pasémosle acá error al parsear el archivo JSON.
error. Perfecto, perfecto. ¿Qué nos falta acá? Nos falta obviamente llamar acá a calcular estadísticas. ¿Y qué archivo le pasamos? Le pasamos el que se llama valores.json. Listo. Entonces, ya, todo me quedó bien acá, esperemos acá. Acá extraño esta función reduce, pues que básicamente va a sumar en este caso, o va a calcular todos los elementos del array para sumarlos completamente, o sea, va a sumar todos los valores que tiene el arreglo. Entonces esta es la estructura para trabajar con esta función, acá sacamos el promedio, la longitud del dato, acá utilizamos match.max, que en este caso para trabajar con esta función y obtener el valor más grande. Ahí mismo nos da, digamos, la estructura. Y mostramos los datos, el catch que ya lo hemos colocado. Perfecto. Entonces, nos mostrará en este caso todos los correspondientes. Ejecutemos acá, ¿no? Script. Estamos en el P4, ¿no? Punto 10. Efectivamente, entonces la suma es 150, el promedio 30 y el máximo 50. ¿Cierto? Nos sumó todos los valores, nos sacó el promedio y nos sacó el máximo. Entonces, también puedo hacer operaciones, obviamente, si así lo requiero, con datos de tipo JSON. Recordando que siempre, por eso empecé con debemos convertir esos datos, parsearlos para convertirlos de tipo arreglo, de tipo JavaScript, para poder trabajar con ellos dentro de nuestro script, poder trabajar y mostrar toda la información correspondiente. Entonces, hicimos acá operaciones, validamos, guardamos, modificamos, convertimos, inspeccionamos a través de la consola del navegador. Entonces, esto les va a servir a ustedes, muchachos. Todos estos códigos son generales, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollar en este caso el ejercicio correspondiente, que en este caso va a ser crear un JSON con carro más sencillo para ustedes. Miren, acá están los datos, ustedes lo crean, van a insertar 5 datos a esa colección, ya saben cómo se pueden insertar, lo hicimos acá, ¿cierto? Realizar la sentencia para consultar los datos, entonces ya también hicimos un script para visualizar esos datos, ¿sí? Y actualizar los datos de la colección, pues obviamente se puede visualizar. Entonces acá básicamente en la estructura o en el documento como tal, pues ustedes muestren todos los pantallazos de todo lo que hicieron, ¿cierto? Por ejemplo, como yo lo ejecuté. Y obviamente, pues me tendrán que enviar también los scripts y en este caso el archivo JSON que trabajaron, ¿cierto? Entonces, si tienen que actualizar, validar, guardar, hicieron varios scripts, pues así como hicimos acá en nuestros ejercicios, hicimos varios, pues envían todos los archivos. La idea es que estructuren bien el ejercicio, como lo hicimos acá, yo lo hice paso a paso para que ustedes tengan mucho de qué trabajar, porque todo esto lo vamos a utilizar. Y en la próxima evidencia, acá ya trabajamos, acá ya trabajamos todo lo referente a JSON, entonces ya sabemos cómo trabajar con el formato JSON. Y para la próxima evidencia, entonces, crearemos la base de datos, pero yo les voy a explicar, crear la base de datos, no SQL, obviamente, primero desde el CMD, hay que instalar MongoDB, yo les voy a decir para que lo instalen, o les muestro cómo se instala. Lo vamos a hacer con CMD, lo hacemos con el Compass, y también conectamos la base de datos, obviamente, desde un script. Vamos a conectar la base de datos para que podamos conectar la base de datos de Mongo, como hicimos, por ejemplo, acá con nuestros ejercicios, de manera de estos scripts, pero ya conectando la base de datos que creamos. Una creando la base de datos desde el script, otra, pues si se tuviera la base de datos ya creada en Mongo, pues hacer la manipulación correspondiente. Entonces haremos varios ejercicios también.
Pues muchachos, acá les hice bastante ejercicios para que ustedes tengan, valoren en este caso todo lo que se realizó. Estos scripts son generales, esto se puede utilizar, reutilizar, y esto nos va a servir bastante para lo que vayamos a realizar. Vuelvo y repito, lo que tienen que hacer es muy sencillo, ya prácticamente se los expliqué, lo único que tienen que hacerlo es con su, yo lo hice acá con datos, lo hice acá con contactos, lo hice con superhéroes, ustedes tienen que crear es uno de carros y agregar varios y ya sabemos cómo se hace. Entonces, espero que les haya servido bastante. Y recuerden que esta semana, pues para entregar esta evidencia, ¿no? Porque lo otro de Mongo no lo he explicado, eso es para dentro de 15 días. Esta evidencia solamente para entregarla, voy a volverla a repetir, la evidencia que tenemos que entregar es la creación de los objetos de la base de datos, y esto es lo que se tiene que hacer. ¿Listo? Les recomiendo, por favor, hoy les envié nuevamente el informe de seguimiento de cómo vamos. Ya empezamos el grueso de la formación y para aquellas personas que están muy atrasadas, si no se ponen al día de aquí a el domingo que yo les dije, pues se les va a complicar aún más porque cada vez vamos a hacer más cosas y más pesadas todavía, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. Para los que participaron en la sesión, les agradezco mucho. Para los que no participaron, miren la sesión completamente. Y vuelvo y repito, hicimos todo de manera práctica para que ustedes puedan elaborar correctamente y entender toda esta parte de JSON. Muchachos, muchas gracias por la asistencia, muy amables. Gracias. Las estructuras, hasta luego a todos. Hasta luego, Brian. Hasta luego, Edil. Hasta luego, Gustavo. Muchas gracias. Se los desmenucé totalmente para que ustedes puedan elaborar lo de ustedes. Que estén muy bien, muchachos. Jason, muchas gracias.